1914. La falsa profecía. 1914. La falsa profecía de los testigos de Jehová. ¿Cómo llegan los testigos de Jehová a esta fecha en su profecía? Quiero invitarles a leer en el libro de San Lucas, en el capítulo 21, versículo 24. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Escuchemos esta parte. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Jerusalén será ¿qué? Pisoteada. Otras versiones dicen hollada por los gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Estas palabras no aparecen en la profecía de Mateo 24, pero es la misma profecía de Jesús. Los discípulos se acercaron y le preguntaron: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, ¿cuándo será que no quedará piedra sobre piedra aquí en nuestra ciudad de Jerusalén? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Ese es el contexto. Ahora, ¿cuándo ocurrió esto? Según la historia, en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito toma la ciudad, la sitia y prácticamente la destruye. Recordemos que el templo es destruido. Allí se cumplió la profecía o estas palabras de Jesús. Jesús está hablando del pasado o del futuro. Del futuro. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Pero los testigos de Jehová llevan la profecía a un cumplimiento en el pasado. Echan al pasado las palabras de Jesús cuando Jerusalén sería pisoteada. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, quiero invitarles a leer el primer libro de las Crónicas en el capítulo 29. Vamos a leer el versículo 23. Fíjense lo que ellos dicen, tomando esta frase de este texto. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre, y fue prosperado y le obedeció todo Israel. Notemos esta expresión: y se sentó Salomón en el trono de Jehová. Ellos dicen, bueno, en Jerusalén está el trono de Jehová. Ahora, no es que esto sea algo literal. No es que esto sea que en realidad el trono de Jehová estaba allí en el trono donde se sentaban los reyes de Israel. Debemos tener en cuenta que el trono del Señor no está en Jerusalén, y que era algo simbólico refiriéndose a Jerusalén, porque Jerusalén era la ciudad amada, la ciudad del gran rey. Pero además de eso, esto se debe a que en Jerusalén estaba el santuario. Recordemos que allí era donde funcionaba el santuario, y por eso se le llama trono de Jehová. Pero en realidad el trono literal del Señor está en el cielo, no está en la tierra. Así que en Jerusalén no era que estaba el trono literal del Señor,
pero ellos dicen literal. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, quiero leer con ustedes algunos pasajes. Vamos a leer, por ejemplo, Salmos capítulo 48, versículos 1 y 2. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. De una manera simbólica, Jerusalén, porque allí era donde estaba el santuario, allí era donde se manifestaba la presencia de Dios. Pero no quiere decir que en forma literal Salomón y los reyes que siguieron se sentaban en el trono de Jehová. Vamos a leer en el libro de Jeremías en el capítulo 3. Vamos a leer el versículo 17. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén como trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. ¿Cómo llamarían a Jerusalén? Trono de Jehová. Pero esto de una manera simbólica, no es que Jerusalén era literalmente el trono de Jehová. Vamos a leer en el libro de Isaías, vamos a leer el capítulo 66. Leemos el versículo 1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Jehová dijo así: el cielo es mi trono. ¿Dónde está el trono del Señor? Hermanos, nosotros sabemos que está en el cielo. Jerusalén, de una manera simbólica, porque allí se manifestaba la presencia de Dios. No de una forma literal como ellos interpretan, porque ellos interpretan entonces Jerusalén, el trono del Señor será pisoteado. Quiero leer con ustedes un nombre que se le da también a este trono en el segundo libro de las Crónicas. Vamos a leer en el capítulo 6, versículo 10. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado casa al nombre de Jehová Dios de Israel. ¿El trono de qué? De Israel. Eso era el trono de donde se sentaba el rey. Jerusalén, la ciudad, de una manera simbólica, no literal, porque el trono real de Dios está en el cielo. Ahora, ellos dicen que el trono del Señor sería pisoteado. ¿Y cuándo iniciaría esa obra de los gentiles de pisotear el trono de Dios? Los testigos de Jehová, para llegar a la fecha de 1914, toman como fecha de partida el año 607 antes de Cristo. Ahora vamos a mirar esa cuenta. Haciendo un poquito de historia, nosotros recordemos que aproximadamente entre el año 605 y 606, el pueblo de Israel cae en manos de Babilonia en la batalla de Carquemis. El rey era Joacim, y Joacim sirvió a Babilonia por 3 años, pero confió en Egipto y se rebeló contra Babilonia. Y al rebelarse contra Babilonia, bueno, vino nuevamente Nabucodonosor y tomó la ciudad. Destituyó a Joacim y ahora en su lugar establece a Sedequías como rey. Y Judá se convirtió en un estado vasallo o una provincia vasalla
de Babilonia debía pagar tributo. Pero Sedequías también se rebeló, por lo que Jerusalén es destruida en su totalidad en manos de los babilonios en el año aproximadamente en el año 586 antes de Cristo. Si se contara desde allí los 70 años, bueno, llegaríamos al 516. Pero los 70 años no se cuentan desde allí. Comienzan a contarse entre el año 605 y 606 de antes de Cristo. Y saben que las crónicas de Babilonia, más los historiadores con las tablillas cuneiformes que se han hallado, datan la caída de Jerusalén aproximadamente en el año 605 a 606. Pero los testigos de Jehová citan una tablilla que según ellos se data o registra que ese acontecimiento por las cuentas sería en el año 607 antes de Cristo. Pero todas las tablillas registran aproximadamente entre 605 a 606. Y aún esa tablilla que ellos citan la desmienten y dicen no es 607 antes de Cristo. Bueno, pero ¿por qué convenía tomar el 607? Porque si ubican la profecía en el año 605 o 606, no les cuadrarían las cuentas para llegar al año 1914. ¿Y por qué 1914? ¿Cuál es el interés con esta fecha? Dice, hermanos, ustedes saben que en esta fecha a nivel mundial estalló la Primera Guerra. Y es una fecha importante o recordada, reconocida en la historia, porque en 1914 ocurrió este evento. Y entonces todos ubican, sí, esto es verdad. Sí, esto es verdad por la fecha. 1914 llama la atención con cualquier profecía que quiera colocar allí. Y esto por eso ubican el año 607 por conveniencia a su profecía. Ahora vamos a mirar entonces de dónde toman ellos esta profecía y cómo hacen ellos para llegar entonces al año 1914. Quiero invitarles a leer en el libro de Daniel, en el capítulo 4. Vamos a recordar algo. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Y en el sueño vio un árbol gigante, frondoso, inmenso. Y en ese árbol llegaban las aves y reposaban. Bueno, todos los animales estaban bajo la protección de ese árbol. Era de refugio, de protección, la sombra. Pero este árbol fue cortado por 7 tiempos. El rey quiso saber la interpretación del sueño. Y Daniel le da la interpretación. Oh rey, ese árbol eres tú. Todo mundo se refugia bajo ti. Pero rey, por tu soberbia, por tu orgullo, vas a ser derribado 7 tiempos. Bueno, hermanos, apenas les estoy resumiendo la historia. Ustedes lo han leído. Y estando Nabucodonosor en su palacio, vamos a leer los versículos 29 en adelante. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real del rey de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para mi casa real con la fuerza de mi poder
y para la gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo. Así a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Versículo 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Y fíjense lo que dice el versículo 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Una profecía sobre Nabucodonosor. 7 tiempos estarás echado como las bestias por tu soberbia, por tu orgullo. Y forma literal, hermanos, aquí se cumplió. ¿Cuáles son los errores al interpretar los testigos de Jehová esta profecía? Ellos me dicen a mí que esto inicia con Jerusalén. Jerusalén será pisoteada, será hollada. Y aplican estos 7 tiempos a Jerusalén. Pero miremos que no se está refiriendo en ningún momento a Jerusalén. No es Jerusalén, es en Babilonia donde está. Pero lo aplican a Jerusalén. Aquí en este capítulo, si usted lee 1000 veces el capítulo 4 de Daniel, no hay una sola referencia que indique que se esté refiriendo al trono de Jehová o al trono de Dios. Tampoco indica que se esté refiriendo a un tiempo para los gentiles para pisotear. Al contrario, se refiere a un rey, a Nabucodonosor. Y si nosotros leemos el capítulo, allí notamos, lo acabamos de leer, que esta visión se cumplió de una forma literal en la vida de Nabucodonosor. No hacía referencia a una profecía de tiempo profético futuro para el pueblo de Dios, tampoco para el trono de Dios. Y en forma literal aparece que era una profecía para la arrogancia, para el orgullo. ¿De quién? Para la soberbia de Nabucodonosor. Y no para aplicarse a Jerusalén. Pero ellos toman esto y lo aplican a Jerusalén, al trono de Dios pisoteado. Pero ¿cómo hacen ellos para llegar a 1914 partiendo de aquí? Bueno, quiero leer con ustedes en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12. Vamos a leer el versículo 14 y luego leeremos el 6. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. En la profecía, este tiempo indica año, es decir, 1 año, 2 años más y medio año más. En total 3 años y medio. Y en la profecía, ¿cuántos son 3 años y medio? Bueno, el versículo 6 nos dice la respuesta. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten
por 1260 días. 1260 días, que en la profecía corresponde al periodo profético futuro del año 538 a 1798. Pero ellos toman este lapso de tiempo y dicen, bueno, 1260 días, 3 años y medio. Pero como la profecía sobre Nabucodonosor son 7 años, dicen, si nosotros multiplicamos estos 1260 días, 3 años y medio, por 2, llegamos a 7. Lo que nos da en total 2520 días. Es decir, 2520 años. Y tomando entonces desde el año 607, una fecha errada, desde el año 607 antes de Cristo, usted suma eso, llega al año 1913. Pero nosotros sabemos que en la historia no hay año cero, como nosotros haríamos las cuentas en los números reales. Por lo tanto, hay que agregar ese año cero. Llega entonces a 1914. Y así es como ellos llegan a 1914. Una falsa profecía aplicada literalmente al rey Nabucodonosor, pero tomándola y aplicándola al trono del Señor, pisoteado con las bestias, para luego ser restituido en 1914. 7 tiempos. Ahora, mis hermanas y mis hermanos, ¿cómo llegaron ellos a estas cuentas? El fundador de los Testigos de Jehová, Charles Russell, se cree que él recibió estudios de Jonas Wendell, un adventista del séptimo día, y que este hombre le explicó la profecía para llegar a 1844. Por eso algunos dicen no, que los testigos de Jehová salieron de los adventistas. No es que hayan salido, es que Russell recibió estudios de Wendell y él pues fundó su propia iglesia o su propio grupo y se llamó los Estudiantes de la Biblia. Otros dicen que él asistió a una de esas campañas que duraban 3 meses de David Home, y que allí fue donde él conoció las escrituras y que él entonces aprendió y decidió formar su propio grupo ante el chasco de 1844. Inicialmente, Russell daba la segunda venida para 1874, pero en 1874 Jesús no vino. Entonces, ante el fracaso decían, en 1914 será el Armagedón, la batalla entre Dios y los hombres, y tampoco se cumplió. Russell entonces muere en el año 1916. Pero ya estaba sacada la cuenta de 1914. ¿Quién queda gobernando o de líder? Queda Rutherford, quien dijo no, vendrá en 1925. Y en 1925 van a resucitar a Abraham, Jacob e Isaac. Y mandó a construir un palacio
porque en 1925 vendrían y resucitarían Abraham, Jacob e Isaac. Pero no resucitaron, por lo que él se fue a vivir a ese palacio que había construido para ellos, que se llamó la Casa de los Príncipes. Con el tiempo, al ver que Jesús no vino en 1874, 1914, no vino en 1925, ni ocurrieron esas resurrecciones, ahora se cambió la interpretación. Y es que sí se cumplió en 1914 y dejó de ser pisoteado el trono de Jehová. Pero según ellos, en el cielo Jesús pasó a ser entronizado como rey. Y ahora mismo entonces Jesús es el rey y ya tomó el mandato del trono de Jehová desde 1914. Y allá reina. Y reina acá en los corazones de los hombres que le aceptan. Hasta que venga la batalla de Armagedón, cuando ya reinará de forma definitiva en toda la tierra también. Una falsa profecía de los testigos de Jehová, tomando textos y aplicándolos donde no se debía. Nabucodonosor, los 7 tiempos no tenían nada que ver con el trono del Señor. En ningún momento se refiere a que el trono del Señor sea pisoteado. Pisoteada fue la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, mas no el trono de Jehová que está en el cielo, que había acá en la tierra de una manera simbólica, porque allí era donde estaba el santuario en Jerusalén, utilizando una fecha que ningún arqueólogo o historiador tomaría o ubicaría, pero por conveniencia utilizan la fecha del año 607 antes de Cristo para poder llegar a 1914, que fue una fecha importante para la humanidad por la Primera Guerra Mundial. Ahora, pero Jesús a ti y a mí nos hace una advertencia, y quiero leerla con ustedes en el libro de San Mateo, en el capítulo 24, y vamos a leer el versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Muchos cristianos hoy, lamentablemente, han creído en las falsedades de esta profecía y aún en las enseñanzas de esta iglesia. Y tú y yo no estamos exentos. ¿Por qué no estamos exentos? Porque dice, si fuera posible, aún a los escogidos engañarían estos falsos profetas. Y quiero leer con ustedes en el libro de Efesios, en el capítulo 4. Vamos a leer el versículo 14. Para que ya no seamos más niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. A muchos pueden engañar porque emplea con astucia las artimañas del error, estratagemas de hombres. Una falsa profecía con textos fuera de su contexto, aplicados donde no se debe. Mucho cuidado, porque quizás en algún momento podemos estar expuestos a ser engañados por el enemigo. Un espíritu de error, un espíritu de engaño